amplio y general para incorporar cualquier intervención que se haga en el edificio. Y se hizo así porque si no se vuelve muy complicado las descripciones. Porque una cosa es reparar, estrictamente uno repara para restituir las condiciones del edificio, del elemento, ¿no? Uno repara el coche para que vuelva a funcionar. Eso es una reparación. Pero uno puede reforzar la estructura, que esencialmente implica incrementar su resistencia. Y ahí hay que tener mucho cuidado en la palabra reforzar y reforzamiento, porque si no, refuerzo y reforzamiento. Entonces, el acero de refuerzo son las barras, varillas, que utilizamos al interior de una estructura de concreto, de mampostería. El reforzamiento es algo adicional que le pongo para incrementar su resistencia, que no significa que sean barras de refuerzo. Yo puedo reforzar el muro, reforzamiento, con fibras de carbono, ¿no? Pero estoy incrementando su resistencia, entonces reforzamiento. Entonces, va reparación, reforzamiento. En ocasiones lo que tengo que hacer, que va de la mano muchas veces del reforzamiento, es la rigidización, incrementar la rigidez, que es otra parte de la intervención, como digo, va de la mano. Puedo recimentar la estructura. ¿Qué significa recimentar la estructura? Pues tengo que meterle más elementos estructurales a la cimentación para que resista más. Puedo reestructurar el edificio. Un edificio a base de marcos, que le meto sistemas de contraventeo, ya no es estrictamente un marco, es un marco contraventeado. Entonces, reestructuré el edificio. Entonces, todos estos conceptos, si es que me acuerdo por ahí, son los que están incluidos dentro de la rehabilitación. Entonces, no trata de hablar de uno u otro, sino depende de las condiciones del edificio. Exactamente. Bueno, yo quiero comentar, y seguramente ya lo vieron nuestros alumnos en el diplomado, que al final del módulo 7 hay una referencia en la que ustedes pueden bajar estos proyectos de normas que están ahorita en revisión. Entonces pueden hacer una revisión más puntual y yo creo que la entenderemos mucho mejor con la explicación que ahora nos ha dado el doctor Alcocer. Pero también a mí me gusta mucho esta parte de la norma. Antes las normas eran, tú tienes que hacer esto así, y si no cumples te sanciono. Ahora no, ahora las normas son propositivas y además nos enseñan. Pero en esas técnicas de rehabilitación, yo creo que puede haber novedades y se inventarán más cosas y a lo mejor evolucionan de otra manera. Por ejemplo, yo he visto varios videos allí que afortunadamente tenemos a los fabricantes, a los industriales que anuncian sus productos y suben videos de cómo hacer bien las cosas. Por ejemplo, la inyección en una fisura, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es bien importante estar preparados y yo creo que estas normas se van a convertir en nuestra Biblia precisamente porque nos hablan de cómo hacer las cosas. Y eso es a lo que yo me refería ahorita como una posibilidad de aprender en orden. Y en ese sentido, pues yo le agradezco al doctor que estén trabajando de esta manera y no solo nos planteen un problema, sino nos planteen también soluciones. ¿Habría la posibilidad de que se reconozca algún procedimiento distinto al explicado en la norma? Sí, cada una de las técnicas tiene un comentario que trata de explicar para qué, no lo mencioné aquí, pero en qué consiste, para cuál es su aplicación. No lo quisimos incluir en la norma, se vuelve muy repetitivo, pues está en el comentario, y tenemos algunas referencias cuando es necesario. Y está previsto que se puede utilizar estrictamente cualquier técnica, siempre y cuando esté aprobado por el proyectista, que es el primero que lo debe de aprobar, por el director responsable de obra y cuando corresponda con el corresponsable en seguridad estructural. También está previsto que si en algunos casos se requiere hacer experimentos para demostrar la validez de alguna técnica, se puede hacer, se tiene que ser a satisfacción del instituto en este caso. Alguna norma, en este caso la norma de mampostería, tiene un apéndice, el apéndice A, para hacer ensayos en estructuras de mampostería que no cumplen con las características de las piezas de mampostería de la norma, pensando piezas nuevas. Pero esa misma metodología de análisis de experimentos se puede usar para, por ejemplo, nuevas técnicas de rehabilitación de muros. Entonces, ese tipo de cosas también. Pues a mí me parece muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta.
Bueno, así como fueron levantando la mano y los vi, les damos la palabra al maestro David Ramos. ¿Cómo incorporaría usted la palabra rehabilitación en el reglamento de construcciones para efectos de una licencia de rehabilitación? Encontramos que existe la licencia de reconstrucción o una de reestructuración de un edificio, pero esta no entra en ese concepto. En varias ocasiones, y me tocó ver aquí con el maestro Ferreiro, que se estaba trabajando en algún edificio para remodelarlo, que es un artículo 62 que no requiere de licencia, y de repente llegaban los verificadores y pedían una licencia de reconstrucción de edificación dañada. Pues adelante, pues contestamos. La licencia de reconstrucción de una construcción dañada por sismo no existe. Y sí echamos el requerimiento de esa alcaldía. Oye, pero esa licencia no existe, y con una denuncia en la Contraloría, que está más dispuesta a defenderlos ellos que apoyar al quejoso. ¿Cómo incorporaría usted este texto en una licencia de construcción? Reserva que el doctor Barón me corrija, pero estamos incluyendo ya definiciones en el reglamento, en las varias normas, de manera consistente el concepto de rehabilitación. Por ejemplo, la norma técnica complementaria de revisión de la seguridad estructural, que es una de las 11, tiene la misma definición de rehabilitación que esta, y se tendría que incorporar en el reglamento para que haya, si es necesario, una norma de rehabilitación. Se está trabajando lo que va a presentar, supongo yo, Renato, ahorita, en la constancia de verificación de seguridad estructural, cuando es necesario rehabilitar una estructura, qué características deben de tenerse los permisos que lo tienen. Supongo que lo va a tocar hoy. Bueno, esto no espero que lo conteste usted, a lo mejor lo contesta el maestro. Los verificadores de las alcaldías y del INVEA no están debidamente capacitados en todo este ámbito. Entonces, los que estamos trabajando en esto, tenemos todas las armas para desarmarlos. Llegan con una orden de verificación crasa y textual en la que no se pueden exceder. Y luego se exceden, ya les echamos abajo su orden de visita de verificación. Ahí nos llevaría a que los presentes tendrían que estar bien preparados a cómo viene la orden de visita de verificación, para sí estar preparados para, a ver, ¿quién usted declara? Sí, declaro esto, y se echa abajo esa orden de visita de verificación que nos lleva a lo que me acaba de comentar, que esto quede bien definido a una reforma en el reglamento de construcciones, que tiene esa deficiencia. Sí, de acuerdo. Hemos detectado varias deficiencias. Idealmente, la Ciudad de México requiere un nuevo reglamento. Y a partir de la expedición de estas normas, habrá que trabajar, bueno, el doctor Barrón ya lo indicará, pero en un nuevo reglamento que armonice mucho de lo que está aquí dicho, incorpore nuevos conceptos que el reglamento se nos ha quedado atrás, en temas de ecotecnologías, por mencionar ahorita uno de ellos. Y bueno, sí requerimos un nuevo reglamento. Ahora, a partir de la publicación de las normas, digamos en agosto, se va a hacer un esfuerzo por parte de quienes hemos participado en esta norma por elaborar videos explicando con quizá un poco más de detalle cada una de estas normas a lo largo de 1 hora y media, para que estén disponibles en el sitio web del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y pueda uno, una plática como esta, de concreto, de la de mampostería, de la de viento, en fin, pueda uno consultarla, pueda uno bajar el domingo a las 8 de la noche y pueda uno verlo si es que uno quiere. Y estamos organizando unos cursos ya de mayor detalle, probablemente de mediodía o quizá un poco más, dependiendo de la norma. Hay normas que pues, prácticamente un par de horas, 1 hora explica uno todo lo que cambió, como la norma de criterios. La norma de concreto no es una norma muy complicada, la de acero, que no se puede desahogar en media mañana, tiene que ser un curso de todo el día. Y la intención es que el primero de ellos sea presencial, se grabe y quede disponible gratuitamente para que lo puedan consultar. Y yo creo que eso es muy importante, no nada más para quienes participan en la parte de diseño, sino como usted dice, para los verificadores, para que también haya un trabajo dedicado a los verificadores, y a lo mejor ya nos dirá el doctor Barrón, ahora hay que hacer pláticas dirigidas a los verificadores
La verdad no sé qué diferente sería, pero ahora hay que hacer algo específico para ellos. Un último comentario y disculpen ustedes. Finalmente, los mismos revisores de las alcaldías, como lo acabo de mencionar los legisladores, las alcaldías en concreto, su única facultad es revisar el proyecto arquitectónico. Todo lo que usted me dice y todo el diseño estructural, ni tienen la capacidad técnica humanamente para revisarlo, ni tienen las facultades, porque llegamos a la conclusión que finalmente los arquitectos y los ingenieros son los responsables desde ahora, no la alcaldía. Llegué a echar abajo revisiones de alcaldías por el simple hecho que intervinieron en el proyecto estructural. Espérate, el responsable soy yo, tú no. ¿Tú por qué te metes en mi proyecto estructural? El que se va a la cárcel, si esto se cae, soy yo, no tú. Entonces, por eso, el arquitecto y el ingeniero somos los responsables de eso, no las alcaldías. Estoy de acuerdo. Y así está pensado. Ya, así sin micrófono, rápidamente. Pero si no me escuchan los de internet. Bueno, nada más rápidamente, ya ve que había mencionado de los edificios que son clasificación o que se clasifican en el tipo C, que son los que no necesitan pruebas destructivas o no destructivas. No sé si usted me pudiera comentar sobre esas pruebas rápidas que hacemos o qué tan válidas pudieran ser para ese tipo de edificios, que son la utilización del esclerómetro y el pachómetro o el ferroescáner. ¿Qué valor le pudiéramos dar? O si sí son tan recomendables, son rapidísimas y no cuesta caro ese equipo para que lo podamos tener cualquiera de nosotros que hacemos una revisión estructural. Gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Los pachómetros son muy confiables, pero lo único que determinan son dos cosas: la profundidad de que se encuentra el acero de refuerzo y una estimación de diámetro. Digo una estimación porque a veces no es tan fácil distinguir entre una vara del 3 y del 4, porque los diámetros son muy próximos entre sí. Naturalmente, entre una vara del 3 y una del 8, pues no hay duda. Entonces, esos permiten identificar la cuantía del acero de refuerzo, siempre y cuando el acero de refuerzo tenga una proximidad a la superficie suficiente para el nivel de resolución que tenga el aparato. Y ahí, pues, ahora sí que hay de todo, tipos súper costosos que naturalmente tienen mejor resolución que otros. Entonces, eso se puede utilizar, por supuesto. Lo que hacemos explícito es que no se puede utilizar el martillo de rebote o el Schmidt-Hammer, esto es el esclerómetro, para determinar la resistencia del concreto. Esto porque lo que mide realmente el esclerómetro es la dureza de la superficie del concreto. Si uno le atina a un agregado grueso de veras duro, le va a dar un valor alto. Y si uno le atina a un tesocle, pues le va a dar un valor bajito. O una pasta bajita. Entonces, y eso no significa que la resistencia del concreto sea ni alta ni baja. Entonces, lo único que sí se podría utilizar el esclerómetro, y lo decimos en la norma, es que el esclerómetro esté calibrado para la resistencia del concreto, habiéndole hecho ensayos a ese concreto en el laboratorio. Pues uno saca un concreto, un núcleo de concreto, un corazón, se lo lleva a la máquina universal, la coloca en la máquina universal con una precarga para que no salga disparado el corazón cuando uno aplica el esclerómetro, y mide el valor con el esclerómetro. Y entonces ya de ahí saca uno una relación entre la resistencia que tenga ese corazón con el valor del esclerómetro. Y ese sí puede uno utilizarlo en la obra porque está calibrado. Los fabricantes de estos, Prosec y todos estos, dicen que ya están calibrados. Y entonces le dan uno una curva. Sí, nada más que esa curva, que además se la dan en megapascales, corresponde a concretos hechos en Alemania, con agregados de Alemania, que no corresponden con los agregados mexicanos. Entonces, preferimos que mejor se utilice un valor conservador de 200 kilos que tratar de inventarnos una resistencia a partir del esclerómetro. Sí se puede utilizar siempre y cuando sea en combinación con pruebas que se hayan obtenido de laboratorio. Gracias. Por allá. Por acá. Sí, además de los dos cuestionamientos que acaban de explicar, hay un problema que no se ha atendido y que tenemos una presión importante, la presión social. Y el problema es que si la presión social ejerce esa presión sobre la propia autoridad, nosotros que somos responsables, ya quedamos fuera de la jugada, que no podemos explicar absolutamente nada. Y si lo explicamos, no nos entiende.
Mire, yo creo que el comentario que usted hace es muy pertinente y lo que tratamos con esta norma es de responder a esa presión social, en el sentido de que una vez que se daña un edificio y hay que rehabilitarlo, está dañado, hay, además del shock psicológico y demás, hay un problema para las familias que usualmente no tienen los suficientes recursos para reparar la estructura, reforzarla y demás. En 2017, varias veces que visitamos edificios, pues el comentario a los dueños de los edificios era: su edificio le fue re bien, ¿no? Sí, re bien, todos los muros agrietados, se tiene que cambiar de casa, se tiene que ir a otro lado. O sea, desde el punto de vista de un ingeniero, pues, su edificio está a todo dar. Desde un punto de vista social, pues es una tragedia para la familia. Entonces, lo que hicimos fue recuperar esa experiencia y por eso es que estamos previendo que la rehabilitación se haga paulatina, o sea, se haga por grados de intervención, buscando que no colapse la estructura, pero que no se tenga o que no se obligue a la rehabilitación a cumplir con los requisitos tan exigentes como los que tiene una nueva construcción para el 2023. Y eso reconoce que una sociedad no es únicamente en México, prácticamente en cualquier país del mundo, no tiene los recursos para hacer frente a daños como los que se han presentado. Entonces, yo le diría que utilizando esta norma tiene usted un gran elemento para que la presión social que usted pueda tener como profesionista lo pueda canalizar. Es decir, justamente hay un reconocimiento al que su estructura es de 4 niveles. No te voy a pedir que saques núcleos de concreto y demás porque te cuesta. Vamos a utilizar un valor conservador, sí, pues no queremos que cueste. Y al mismo tiempo también hemos incluido aquí técnicas de rehabilitación probadas con criterios de diseño y de análisis igualmente probados y que lleven a que la estructura en un futuro no colapse. Entonces, eso creo que es importante, como usted lo dice, asimilarlo y poderlo transmitir a la sociedad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente, felicidades, doctor. Me dejó con la boca abierta toda su plática. Yo soy Andrés López. Tengo algunas cuestiones, sé que tal vez no sea prudente preguntar todas, pero las que más me mueven un poquito ahorita es, hay un rango de evaluación, o sea, de qué siglos podemos estar evaluando este tipo de edificios, o si nos vamos solamente a siglo XX o de esto. Esa sería la primera. La segunda, acerca de apuntalamientos, si hay normatividades de apuntalamientos. Otra pregunta más es carbonataciones o degradaciones, ¿no? Y la final, acerca de adobes o otro tipo de técnicas. Así. ¿Sí? Gracias. Establecemos en la norma que este es son edificios para uso regular. Si son parte de un catálogo de antropología o bellas artes, no son aplicables necesariamente los criterios. O sea, en lo general podrían aplicarse algunos, las técnicas se han utilizado, pero no son aplicables para estos casos. Entonces, en este sentido, el edificio puede ser de cualquier año, siempre y cuando sea un edificio con lo que uno prevería de edificios que son básicamente el siglo XX. El tema, me voy acordando, de la carbonatación no está explícita en el capítulo 10 de durabilidad, pero sí se habla de que se tiene que, en caso que haya deterioro, se tiene que hacer la inspección o la investigación correspondiente para determinar las causas por las cuales hay daño. No entramos en detalle de qué hacer, cómo evaluar cada uno de las diferentes patologías del concreto estrictamente, pero sí enunciamos que se debe de hacer una inspección al hueso. Quizá en un futuro valdría la pena profundizar en ello. ¿Cuáles son las otras? El apuntalamiento. El apuntalamiento lo incluimos en el apartado de construcción. Ahí señalamos que debe de haber un apuntalamiento y arrostramiento. Apuntalamiento lo consideramos como los elementos verticales para darle estabilidad a carga vertical, y el arrostramiento cuando tienen que tomar algún empuje, carga lateral, viento, lo que sea. Decimos que se pueden diseñar por un proyectista especializado en ello, y si no lo tienen, lo hace el proyectista de la rehabilitación, pero tiene que haber un proyecto, si fuera el caso de eso, y damos algunas referencias. Hay me recuerdo ahorita de un manual del ejército americano que habla de estos temas. Entonces, tenemos esa referencia. Y la cuarta. La otra era sobre materiales técnicas de otro tipo, como adobes, ¿no? Bueno,
El caso, cuando lo tocamos, en el caso de Adobe, hablamos de mampostería y quizá valdría la pena, no lo tenemos incluido así como tal, pero algo podemos incluir en el comentario, por referirlo, hay un libro de la Sociedad Mexicana de Estructural, cuyo capítulo 10 creo que es, habla de rehabilitación de estructuras de mampostería en general, y hay un apartado de Adobe, a lo cual lo podemos referir ahí. Pero Ya es una cuestión, sí, digo, por expertise, sabemos que si estamos hablando de entonces del siglo XX, prácticamente podemos estar abarcando algunos que tengan valor patrimonial, aunque no queramos, ¿no? Y podemos darle la misma categorización a estas normas a cualquiera de estos inmuebles. De hecho, es muy en boga ahorita la recuperación de patrimonios. Sí. Espero que puedan. No, yo creo que en el fondo se pueden utilizar cualquiera de estas técnicas, pero ya no le corresponde al gobierno de la ciudad definir sobre ellas, sino le corresponde a Bellas Artes o Antropología según la edad de la estructura. Probablemente en el fondo vamos a terminar haciendo las mismas técnicas de revisión, pero digamos, está previsto que se puede utilizar, está en el comentario, para normas para muros de mampostería, colocarles fibras de carbono. Pero pues, si es una estructura patrimonial, una estructura de Villagrán, por ejemplo, la Prepa 7 de Villagrán, pues no va a llegar con una fibra de carbono a la estructura. Entonces, eso técnicamente se podría hacer, pero sabemos que desde el punto de vista patrimonial no lo van a aceptar. Entonces, pero bueno, dependerá de la aplicación que se haga. Pues, doctor Sergio, gracias. En verdad queremos agradecerle mucho esta participación. Por supuesto, no ha sido la única y esperemos en el futuro que tampoco lo sea. Al contrario, que tengamos muchas más con usted, porque siempre tenemos la oportunidad de aprender de alguien que es un académico universitario y muy comprometido con nuestra institución, pero además muy destacado en su profesión y en el área de su expertise. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la participación. Otorgamos este reconocimiento al doctor Sergio Manuel José Martínez de Castro por su participación en el 10º diplomado de diseño y seguridad estructural. Muchísimas gracias. Sí, bueno, nada más le comentamos al doctor que como todos los diplomas son digitales, la División de Educación Continua ha hecho un reconocimiento especial, haberlo impreso, perdón, pero de todas maneras le va a llegar el correo electrónico con el documento, ¿no? A ustedes también, todos los que están en el diplomado, todos los profesores que hemos tenido, los 50, también les va a llegar de manera digital. Entonces, vamos a dar nada más 5 minutos para que el doctor Renato Berrón pueda instalarse aquí con nosotros al frente y continuamos. Muchas gracias. Este,